Como te comenté, Sofi, voy a dar un cierre de El Dhammapada ahora. El Dhammapada igual tiene muchos capítulos y no creo que los veamos todos, pero me voy a detener con el capítulo 8. Creo que son 20 si no mal recuerdo. No miento, 24 son del Dhammapada. Pero nos vamos a quedar en el 8 porque el número 8 habla exactamente de lo que se trata en sutras más posteriores del Mahayana, donde hablan sobre cómo nosotros tenemos que entender el Dharma, las palabras, cómo entendemos las enseñanzas. Y sobre todo hay unos capítulos en el Sutra del Corazón, perdón, del Loto y del Diamante, donde nos motivan un poco a entender el Dharma, las enseñanzas, pero con una dedicación a lo que se está aprendiendo. No sacamos nada con entender algo de forma superficial, sino que hay que entender algo en la médula. Hay que entender las enseñanzas de forma muy profunda, muy interna. Y por lo mismo no sacamos nada con estudiar textos y leer miles de libros si no entendemos el primero que leímos de forma auténtica y de forma profunda en nuestra práctica. No, no tiene nada de malo leer algo y ejercitar la sabiduría intelectual, pero no debemos perder de vista de que no sacamos nada con solamente ejercitar la sabiduría personal o intelectual, sino entendemos en la médula de nuestro ser las enseñanzas. Entonces este capítulo del Dhammapada se llama Miles y obviamente habla de cosas que tienen que ver con la palabra miles. Y es el verso número 100, dice: aun si hay 1000 sentencias compuestas de palabras sin sentido, mejor es una palabra con sentido. Habiéndola escuchado, uno se apacigua. Aun si hay 1000 versos compuestos de palabras sin sentido, mejor es una línea de un verso. Habiéndola escuchado, uno se apacigua. Y uno podría recitar 100 versos compuestos de palabras sin sentido, pero aún así es mejor una palabra del Dhamma o del Dharma. Habiéndola escuchado, uno se apacigua. Em, Esto tiene que ver mucho con lo que decía el Sutra del Loto, donde em, el Sutra del Loto decía que uno gana mucho más méritos habiendo entendido, aunque sea una palabra de todo el sutra, que tiene miles y miles de palabras, que dar donaciones a un templo, construir estatuas gigantes, transformar reinos, porque vale mucho más entender las enseñanzas hacia la médula que gastar esfuerzos, entre comillas, sin sentido, donde la práctica solamente se vive en lo exterior, en lo material o en algo que finalmente va a caer dentro de la impermanencia. Cuando entendemos las enseñanzas de forma profunda, la práctica se torna hacia adentro, la práctica se torna a la transformación del propio ser y si transformamos el propio ser, inevitablemente vamos a estar transformando el exterior. Entonces, por lo mismo, no sacamos nada con leer miles de libros e intelectualizarlos de forma académica si no entendemos las enseñanzas de forma práctica de la vida cotidiana, en el día a día y no nos transformamos desde adentro hacia afuera, que tiene mucho que ver con lo que empezamos a hablar en enero sobre la ética budista y cómo a través de la práctica vamos transformando el mundo desde la transformación personal hasta la transformación exterior. Entonces el primer verso dice que si hay 1000 sentencias compuestas de palabras sin sentido, mejor es una palabra con sentido. Eh, Esto tiene mucho que ver también con una de las cuatro, no, o sea, de la noble Camilo octuple, de palabra correcta. Debemos también entender muy bien
que una palabra con sentido transforma mucho más el mundo que 1000 palabras sin sentido. Por eso es tan importante el silencio igual en la práctica dentro del budismo zen y todo, bueno, todo el budismo en general, pero en el budismo zen se hace mucho énfasis en el silencio porque em, el silencio es súper poderoso, el silencio comunica y a través del silencio nosotros podemos actuar sabiamente sin alterar nuestro entorno de forma vana o de forma inconsciente. Eh, si lo pensamos desde cierto punto de vista, el silencio es el sasen de las palabras. Cuando uno está en sasen, el cuerpo está inmóvil, la mente está calma, alteramos lo menor posible nuestro entorno, consumimos los menos recursos posibles, finalmente se hacen en la práctica más ecológica que pueda haber, o eco-friendly. Y si lo tiramos al mundo de las palabras, el silencio viene a ser la quietud de las palabras, la quietud de una mente acelerada, que tiene mucho que, que la pone intranquila, que hay muchas cosas, ideas yendo para allá y para acá, y si calmamos esas palabras o ese sentido de comunicación a través del sasen, que sería el silencio, podemos también encontrar las palabras adecuadas en los momentos adecuados y decir solamente lo que hay que decir y no decir nada cuando no hay que decir nada. Muchas veces, sobre todo en el occidente, queremos rellenar el silencio con palabras, con música, con ruido ambiental, con la tele prendida, pero solamente estamos rellenando como un vacío que nos provoca el silencio, un vacío que nos incomoda, un vacío que de repente está ahí para invitarnos a sentir y a observar la mente y los pensamientos, pero como lo llenamos con estímulos constantemente, sobre todo en la actualidad o en la vida moderna, no tenemos tiempo ni silencio para aquietar la mente, ni para aquietar los pensamientos, ni para aquietar las ideas y las palabras. Por eso es súper importante también, y la palabra correcta es uno de los nobles eh, senderos para salir del sufrimiento, porque a través del sasen de las palabras podemos también tener tiempo y espacio para observar los pensamientos. Estamos menos ocupados en comunicar y más enfocados en observar qué queremos comunicar o cómo lo estamos comunicando. Incluso aunque encontremos las palabras correctas, el modo como comunicamos las cosas también influye mucho y también nos provoca sufrimiento y provoca sufrimientos hacia los demás. Muchas veces decimos algo que es correcto, decimos algo que tiene un sentido de utilidad para el mundo, pero si lo decimos de forma incorrecta, el mensaje pierde funcionalidad, el mensaje pierde su poder y transforma el universo e incluso puede generar sufrimiento a mí mismo, a mí misma o a quienes me rodean o a quienes yo estoy comunicando. Una mirada, un tono de voz, un movimiento, un gesto, un movimiento de manos puede incluso alterar el mensaje y cómo ese mensaje se entrega y llega hacia el interlocutor o quien está escuchando el mensaje. Por eso el silencio es tan importante y por eso, como dice el Dhammapada acá, una palabra sensata, una palabra dicha con el ser o con la verdadera intención de comunicar es mucho más valiosa que 1000 sentencias sin sentido, 1000 sentencias inútiles o banales. Y por eso mismo al final dice del texto que uno se termina apaciguando, porque cuando uno está en sasen, la mente, el cuerpo, el espíritu se apacigua y al hablar de forma correcta, con las palabras necesarias, también uno termina apaciguando la mente y uno también puede tener esta calma de saber que lo que se está comunicando es el mensaje correcto, que no hay nada que le falte ni nada que le sobre al mensaje.
encontramos este punto medio entre un exceso de palabras y una falta de palabras en el mensaje correcto, donde no hay nada que quitar ni nada que agregar al momento presente, que finalmente es el momento de comunicar, el momento de que la palabra salga y llegue a la otra persona. Ese finalmente se convierte en ese momento, en ese instante, en ese presente, y ese presente se transforma de forma virtuosa, de forma iluminada, y donde nada más ocurre que solamente la iluminación ocurriendo a través de un mensaje, de una palabra. Y por eso es súper importante estos 3 párrafos. Después dice, si hay 1000 versos compuestos de palabras sin sentido, mejor una línea de un verso. Y después el siguiente dice, y si hay 100 versos compuestos de palabras sin sentido, mejor es una palabra del Dharma. Si lo vemos, estamos escalando un poco en complejidades. Obviamente va a ser mucho mejor una palabra del Dharma que una palabra con sentido, obviamente. Pero, como los fractales, una palabra con sentido se puede convertir en Dharma si está bien dicho. Una línea de varias palabras que tengan sentido pueden convertirse en Dharma, aunque no sea algo hablado desde el Dharma o de un sutra o de una escritura. Entonces es súper importante también incluso hacer el esfuerzo correcto, aunque no tengamos el conocimiento del Dharma completo, aunque no tengamos la seguridad incluso de que estemos obrando bien, pero dentro de las posibilidades de nuestro conocimiento, de nuestra sabiduría y de nuestra práctica, entendemos que una palabra que está controlada, que está pensada, que está dicha con una intención desde el ser, desde mi ser auténtico, va a ser algo con sentido, porque me hace sentido a mí. Y si me hace sentido a mí, le va a hacer sentido al resto. Aunque sea algo equivocado, que no estoy viendo toda la realidad, pero que sé que me hace sentido y lo comunico, va a ser mucho mejor que algo que sea sin sentido y que no me haga sentido. Suena como un trabalenguas, pero si lo pensamos es súper simple. A veces queremos decir algo y no lo decimos por miedo a que estemos equivocadas o que nos falte información o que pueda herir a alguien, pero sabemos que eso que queremos decir no hace sentido y no lo decimos. Em, y ahí estamos obrando en contra de esta sabiduría interna que tenemos cada una de nosotras, donde el mismo cuerpo, el mismo espíritu, el mismo ser y la misma práctica nos está diciendo que eso es lo que quiero decir, pero no lo decimos, no lo callamos para evitar el error, el miedo, el rechazo, y finalmente no nos estamos haciendo sentido a nosotros mismos. Y eso es ir en contra del Dharma, es ir en contra de la misma práctica, del mismo momento presente. Pero únicamente si lo analizamos, si lo vemos desde un punto de vista de la mente clara. Por eso también es súper importante el sasen, por eso también es muy importante este sasen de las palabras, donde observamos que sale por nuestra boca, que sale por nuestras cuerdas vocales, que sale por nuestro cerebro también. Y si ponemos atención plena en eso, finalmente vamos a estar más apaciguados y menos conectados a este sufrimiento que nos trae el hecho de estar viviendo en esta vida eh, eh, del samsara. Después viene algo relacionado con lo que estaba diciendo. Son 4 versos que dice, eh, ciertamente es mejor conquistarse a uno mismo que a esa... A ver, me equivoqué. Me saltó un verso. Ahora sí. Uno podría conquistar a 1 millón de personas en batalla, pero debería conquistarse solo a sí misma. Ese es en verdad el conquistador supremo. Ciertamente es mejor conquistarse a uno mismo que a esa otra humanidad. Para una persona que se ha domado a sí misma, que vive siempre controlada, ni Deva, ni Gandhava, ni Mara junto con Brahma pueden convertir esa derrota en victoria de tal persona. Uno podría ofrecer 1000
mes por mes por 100 años y podría honrar a un instante a uno que se ha perfeccionado a sí mismo. Pero de verdad este homenaje es mejor que 100 años de ofrecimiento. Una persona podría adorar el fuego en el bosque por 100 años y podría honrar aún por un instante a uno que se ha perfeccionado a sí mismo. De verdad, este homenaje es mejor que 100 años de ofrecimiento. Si uno ora correctamente, habla correctamente, practica el Dharma correctamente, finalmente se está conquistando a sí mismo, a sí mismo. Esto fue escrito, o dicho en realidad, en época donde había mucha guerra, muchos conflictos, y obviamente el ejemplo que da en el primer verso dice que uno podría conquistar 1 billón de personas en batalla, pero solo debe conquistarse a sí mismo, porque en verdad el conquistador supremo es quien se conquista a sí mismo. Hay una escena en Matrix donde la pitonisa, el oráculo, tenía un texto que decía, conócete a ti mismo, arriba, cuando Neo entraba a la sala. Y finalmente es eso, el mensaje principal de todas las enseñanzas del budismo es conocerse a sí mismo, a sí misma, porque a través del conocimiento interno podemos transformar nuestra realidad, nuestra conciencia, quiénes somos, y eso transforma cómo empezamos a ver la realidad a nuestro alrededor. Si controlamos o conquistamos nuestras palabras, cómo nos comunicamos, relacionado con los versos anteriores, podemos también conquistarnos y conquistar este ser o esta conciencia que finalmente está construyendo una realidad basada en el sufrimiento. Y por eso la conquistadora suprema, en este caso, vendría siendo aquella persona que se conquista a sí misma y que es mucho mejor conquistadora que estar conquistando a 1000 o 100 hombres en batalla. Y después dice, es mejor conquistarse a sí mismo que a esa otra humanidad. Para una persona que se ha domado a sí misma, que siempre vive controlado, ni Deva, ni Gandhava, ni Mara junto con Brahma pueden convertir en derrota la victoria de tal persona. O sea que ni Deva, ni Gandhava, que es el Dios supremo de todos los Devas, ni Mara, que también es parte como este sufrimiento y quienes nos causan tentaciones, ni incluso Brahma, que es el Dios superior del hinduismo, pueden convertir en una derrota la victoria de quien se conquista a sí mismo. O sea que finalmente todo el poder de los dioses, de los espíritus, de los deseos, de los venenos, del sufrimiento, no pueden hacer una derrota a quien efectivamente ha dominado aquello porque sufre, aquello porque la vida le pesa, aquello porque hace que la realidad lo encadene al samsara. Si cada uno de quien practica budismo, en este caso budismo zen, se logra domar, se logra conquistar a sí mismo con constancia, con atención plena al momento presente, finalmente va a superar todos los poderes de los dioses, todos los poderes de los devas, todos los poderes de los demonios, y nadie va a poder tener control ante esa persona y finalmente va a estar viviendo la iluminación. Por eso es súper importante este ejemplo del Buda cuando llegó a la iluminación, que puso un dedo en el suelo y le dijo a Mara, de aquí no vas a pasar, así como Gandalf, porque finalmente todos los dioses, todos los deseos, todos los demonios perdieron poder porque ya el Buda estaba controlado. Se había domado a sí mismo, había domado sus deseos, había domado su percepción de la realidad y finalmente estaba viendo la iluminación. Y solamente con ese gesto de poner la mano en el suelo, de decir yo soy yo soy aquí y ahora, eh, disolvió todas esas tentaciones, disolvió todo el sufrimiento que había a su alrededor y transformó la realidad, que finalmente es como Shakyamuni se relacionaba con el entorno, se relacionaba con el afuera. Y a través de esta comunicación, a través de esta relación con mi pensamiento, con mi ser, con mis palabras, con mis acciones, que están basadas en sasen, no solamente se hacen sentados en el suelo físicamente, sino que se hacen, como decía, de las palabras, se hacen
de los pensamientos, se hacen de las actitudes, de las acciones y de la misma práctica y la misma constancia, podemos recién empezar a conquistarnos a nosotros mismos y empezar a vivir la iluminación en el aquí y el ahora. Muchas veces queremos transformarnos y transformar el mundo alrededor a través de todo esto que he dicho, pero es súper difícil. Y cuando una batalla se torna difícil, la reacción más inmediata es huir, retirarnos, replegarnos para poder sobrevivir para la próxima batalla. Como dice el dicho, soldado que arranca vive para otra batalla o algo así. Pero si hemos visto películas de guerra, por ejemplo, basta que cuando están alineados en batalla, en un batallón, basta que uno empiece a flaquear y el resto también empieza a ser consumido por esta sensación de miedo, de desesperanza y finalmente todo el ejército termina replegándose. Basta que una persona de eso empiece a tener miedo y el resto de la fuerza de esa falange, por ejemplo, o de ese ejército, de ese batallón, empieza a flaquear. Y el enemigo va obviamente a aprovechar esa flaqueza para atacar y empezar a romper filas. Y si lo llevamos a nuestra práctica, ese ejemplo, basta que un pensamiento empiece a flaquear y empieza a meterse en nuestra mente de que no podemos, de que es muy difícil, de que la práctica es muy difícil, que conquistarse a mí mismo es una batalla perdida, donde empezamos a perder constancia, empezamos a perder valor, empezamos a perder fuerza y empezamos a destransformarnos, empezamos a sentarnos nuevamente en esta comunidad del sufrimiento. Entonces es súper importante la vigilancia que hablamos anteriormente en el Dhammapada, porque si no nos mantenemos vigilantes a cómo nuestra mente está pensando, siempre vamos a tener este soldado que va a estar flaqueando y que finalmente va a estar rompiendo las filas y va a hacer que nos repleguemos, que vayamos en retirada y que obviamente perdamos la batalla y no terminemos conquistándonos a nosotros mismos. A través de la vigilancia, a través de la constancia, de la fuerza de voluntad incluso, podemos mantenernos firmes aun cuando la batalla se pone costa arriba, cuando la vida se pone costa arriba y lo único que vemos a nuestro alrededor es sufrimiento, porque es en los momentos más difíciles cuando es mucho o cuando estamos más cercanos a la victoria. Hay otro dicho que dice que la noche se vuelve más oscura antes del amanecer. Y es en esa oscuridad absoluta cuando flaqueamos y nos faltaba un segundo para el amanecer y perdimos la batalla. Es cuando la vida se vuelve mucho más difícil, mucho más cuesta arriba, cuando debemos ser más fuertes, debemos mantener más aún nuestra práctica, debemos más aún estar conscientes de lo que está pasando en la aquí y ahora, porque en esa oscuridad absoluta es cuando estamos a punto de conquistarnos y dar un paso más allá en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro crecimiento personal. Y muchas veces flaqueamos cuando justo más lo necesitamos y nos defraudamos a nosotros mismos. Pero si sabemos que podemos confiar con este mismo ser que está viviendo, que está sufriendo, que está constantemente luchando en las batallas, podemos también tener fe y seguridad de que no nos vamos a abandonar tampoco cuando más lo necesitamos. Y es a través de esta confianza, de este valor, de esta fuerza interna que nos da la vigilancia y que nos da la práctica, que finalmente podemos liberarnos del sufrimiento y de todas las cadenas. Y por lo mismo, es súper importante transformarnos de forma interna, porque a través de esa confianza vamos dándole confianza a nuestro alrededor, vamos dando confianza y damos certezas a quienes nos rodean también. Entonces a través de esta confianza
de esta conquista, de esta vigilancia, también vamos permitiendo que todo a nuestro alrededor vaya mutando, vaya transformándose y la realidad con la que percibimos el mundo vaya transformándose también. Y así es la única forma con que podemos liberarnos del sufrimiento. Bienvenida Eiko, Isadora, Kaichin. Con esto damos terminado con el Dhammapada por ahora. A partir de ahora vamos a hacer solamente ceremonias por un tiempo. Así que esto va a quedar grabado en el grupo de YouTube. Así que para que quede en, ¿cómo se llama? Como revisión, si es que quieren revisar de nuevo este capítulo del Dhammapada. Vamos a iniciar la ceremonia. Vamos a recitar el verso de inicio y el sutra del corazón en español. Perdón. Saludo al refugio que es el Buda. Saludo al refugio que es el Dharma. Saludo al refugio que es la Sangha. Tomo refugio en el Buda. Tomo refugio en el Dharma. Tomo refugio en la Sangha. He tomado completo refugio en el Buda. He tomado completo refugio en el Dharma. He tomado completo refugio en la Sangha. El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva, quien despertó al Prajna Paramita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el vacío de las 5 condiciones y se liberó del sufrimiento. Chariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma es precisamente el vacío es precisamente la forma. Las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Oh Chariputra, todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace. Por eso el vacío no es la forma. No hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia, no existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente. No existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto, ni objeto mental. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia, no existe la ignorancia, no existe el fin a la ignorancia. No hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte. No hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento.
no hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar, nada que ganar. Por ende los bodhisattvas viven en Prajnaparamita. Ningún obstáculo mental, sin obstáculos el miedo se va. Dentro del autoengaño el nirvana siempre ha estado aquí. Todos los budas pasados y futuros viven en Prajnaparamita y alcanza la completa y suprema iluminación. Por eso entiende que Prajnaparamita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable, con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de Prajnaparamita. Canta este mantra y proclama yate, yate, para samyate, bodhisoaka. Anya Chinyu. Que estos méritos se extiendan por todo el universo, para todos los seres vivos, y que lleguemos a la iluminación juntos. Todos los Budas a través del tiempo y espacio. Todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Maha Prajna Paramita. ¿Razón?
Verso de la enmienda. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las 4 promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables, destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables, percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita, caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables, destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables, percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita, caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque ésta nunca llegue. Verso de la gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo, aquí y ahora, en este momento. Yamamituf. Muchas gracias por la práctica. Que tengan muy bonito fin de semana, buenas noches. Y mañana tenemos un session por si quieren participar. La información está en el foro. Si no, nos vemos el domingo para Sosenkai o el lunes para Masas. Que estén muy bien.